De historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Hola, esto es Radio INA, transmitiendo desde sus instalaciones en el segundo piso de Córdoba 45, Colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a que nos acompañen en una emisión más de la serie de Historias e Identidades, Cotidianeidad Mexicana bajo el ojo de un especialista. Yo soy Luis Alberto López Guario, soy su anfitrión, y de nuevo contamos en esta segunda parte de este tema, Para todo mal, directo del agave, con la presencia de Carlos Silva, que no lo dije en la emisión anterior, pero aprovecho, no nada más conocedor de viva voz, de viva garganta, sino también productor. Sí. Yo soy la parte comercial, mis parientes, ahí en el rancho en Silacayoapan, Oaxaca, en la Mixteca de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Ellos son los que lo elaboran y yo soy la parte comercial. Conocedor por familia y por gusto. Sí. Mi formación es algo chistoso. Yo soy de profesión contador. Anda. De la Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Facultad de Contaduría y Administración, pero los extraños caminos de la vida me llevaron al mezcal. Y hace rato como dicen los clásicos, fuera de cámara, dijo que es egresado de la Prepa 5. De la Prepa 5. Cuyo porra es... Alfalfa, vacas y caca, arriba la Facultad de Cuapa. Muy bien, felicidades. Es una prepa muy querida también para mí. Muchas gracias. Y Ricardo, voy a decir tu nombre, Ricardo Román Flores Martínez. Ese es tu nombre legal, tu nombre de batalla, Ricardo Flores. Pero tú eres gerente, yo te tenía como jefe del museo, pero es... Pues llevo 8 años en el Museo del Tequila y el Mezcal. ¿Qué está? En la Plaza Garibaldi, muy bien montado, digamos, en la zona. Y la verdad yo no conocí absolutamente nada cuando llegué ahí. Yo soy egresado de la FES Acatlán, soy de Lengua y Literatura Hispánicas. Pero creo que algo que hizo es chistoso, me enamoré tanto que ya casi no lo bebo. Que me enamoraba fue el campo mexicano. O sea, conocer ya directamente a los productores, sus casos, sus historias. Y para mí entender justo lo que platicábamos en el capítulo anterior es... ¿Por qué tequila es tan controversial? Me hizo investigar, aprender y ahora pues contar con el apoyo del museo para que lo aprendido se lleve a todos los colaboradores. El Museo del Tequila y el Mezcal, como dice Ricardo, está en la Plaza Garibaldi, que está, digamos, un poco al norponiente del centro de lo que llamamos el Zócalo, en la capital del país, de México, para quien nos guste visitar. Claro, y los esperamos. ¿Hay catas? Hay degustaciones y catas, entonces con gusto los recibimos. Ya tenemos más motivos para ir a saludar a Ricardo. Además de escuchar mariachis. Sí. Llegar el 22 de noviembre sí. El festejo de Santa Cecilia, patrona. Sí, aparte en 2025 se celebran 100 años del Salón Tenampa, entonces el 2025 para nosotros es un año muy importante. Estamos grabando ese programa, ya lo conocerán más adelante, pero lo estamos grabando en mayo del 2025, así es que ojalá lo pasemos antes para que lo invitemos, si no, por las redes sociales se van a enterar de este festejo, 100 años, nada más. Y sobre eso me permiten retomar lo que mencionábamos en la emisión anterior. Empiezo por algo que es polémico. Las bebidas como un producto, como cualquier producto, las bebidas derivadas del agave, en algunos casos se ha llevado a que sea lo que se llama denominación de origen. Sobre eso me gustaría si pudieran ampliar. Ya lo mencionaron hace rato, pero ¿qué implica denominación de origen? ¿Qué es lo que busca y en su caso qué ha provocado? Por favor. El siglo XX es muy complicado para los europeos. Los europeos no solo sufren guerras, sufren esta visión industrial en países, en continentes que tienen mucha materia prima, y ellos no notan que empiezan a hacer competencia. Entonces, en localidades europeas entienden que sus productos ya no son tan vendidos, porque son mucho más costosos
que los que se pueden realizar en otros lugares. Un ejemplo muy bonito es la grappa, que es considerado el primer destilado europeo, ya para beber, porque antes eran perfumes. Pues ya teníamos el pisco en Perú y en Chile. Entonces ellos notan que también los vinos empiezan a ser mucho más baratos, traídos de las Américas y de África que de Europa. Buscan defenderse de alguna forma y se crea un precepto después de la Segunda Guerra Mundial llamado las denominaciones de origen, que al fin y al cabo es un registro que intenta respetar el contexto, no solo de lo que llamamos terroir, sí, el terroir es completo, que es las zonas naturales donde se crea un producto basado en su contexto biodiverso, o sea, en su tierra, y en las tradiciones de los pueblos. El más común utilizado mundialmente es el champán. Todo el mundo lo ubica. No es el nombre de una bebida, es el nombre de una localidad en Francia, donde por primera vez se fermenta de una forma la uva que se crea espuma en el vino. Entonces, el nombre de la bebida es vino espumante o espumoso. Champán es el nombre de origen, el que respeta los primeros lugares donde se realizó algo. Las denominaciones son mundiales, son para materias, alimentos, bebidas, artes. En México tenemos muchísimas. A mí me gusta mucho el mango Ataulfo, porque no existe un pueblo que se llame Ataulfo, sino que en Chiapas un investigador detecta dónde se da el mango más dulce y bajo qué contextos biodiversos se puede dar. La Talavera, los cafés. Y la primer denominación de origen fuera de Europa, la que dice ¿por qué ellos sí, nosotros no?, es la de los grandes comercializadores e industrializadores del mezcal en México, llamada tequila. En este contexto... ¿Para qué año más o menos? Se logra hasta los 70s, en el 77. Pero en realidad ellos ya están pensando en solo llamarle tequila desde inicios del siglo XX. O sea, ellos ya se quieren separar de la familia de los mezcales, porque además son un gremio muy unido en ese momento. Son familias que hasta hoy tenemos en los nombres de las botellas. Tenemos a la familia Sausa, a la familia Orendain, a la familia Cuervo, a los González, que son Herradura. Pero bueno, todos ellos ya tienen un gremio muy bien instalado, porque después de la revolución entienden que les van a quitar tierras por las nuevas leyes. Así que lo que hacen es intentar convencer al gobierno mexicano de que ellos no son campo, que ellos son industria. Entonces, que los terrenos no son terrenos campesinos, son terrenos obreros. Ahí no hay haciendas. Y eso es sumamente importante para la historia del alcohol en México, porque entonces a partir de ahí hasta ellos mismos aceptan la industrialización con tal de no perder terrenos. Esto los hace buscar diferenciarse y empiezan a buscar que se crearan leyes y normas para que no cualquiera le pudiera llamar tequila, sino los que estaban en las faldas del volcán. Ya los 50, 60 es que ya empiezan a crearse estas denominaciones internacionalmente, y es que los tequileros están también organizados, que tienen la primera denominación de origen fuera del continente americano. Entonces, viéndolo culturalmente e históricamente... Del continente europeo, ¿no? Digo, del europeo, perdón. Es importantísima, porque de ahí surgen denominaciones en todo el mundo. Todo el mundo se da cuenta de, yo también lo puedo hacer. Yo también puedo respetar mi origen basado en ello. Claro, con ello vienen monopolios, que es lo que hay que criticarle muchísimo a las denominaciones de origen. Respetan una identidad campesina, pero se construyen industrias alrededor de ellas. Entonces, es un nombramiento no a un pueblo en la actualidad, sino al yacimiento de un agave, que se llama Tequila Nahuevera Azul, que corresponde a los territorios Jalisco completo y algunos municipios de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Esos son los que hoy le pueden llamar tequila. No quiere decir que lo pueden elaborar. Yo puedo elaborar alcohol donde quiera, mientras tenga los permisos. Claro. Yo le llamo tequila si viene de esas zonas. Sí. Y de ahí, en los 80 hay un proyecto importante gubernamental que también busca cómo hacer crecer otras industrias, y es donde, gracias al apoyo también mucho en el estado de Oaxaca, que muchos oaxaqueños migran a Estados Unidos y sus hijos tienen las posibilidades de ya tener carreras universitarias, de educarse y entender que se les está discriminando, que sus mezcales están muy mal protegidos. Es que en los 90s se logra una denominación de origen mezcal, que hasta hoy es la más controversial de la historia, porque cubre muchísimos territorios del país. Justo en este mes de mayo de 2025 se agregó un estado más de la República. ¿Cuál? Y están en pelea ese Estado de México, porque estaban tres en pugna, ¿no? Que es Estado de México, que era justamente Sinaloa, sí. Y el otro, ¿cuál es el que? Y Aguascalientes son los que estaban en... Fue el que ya quedó. Estaban en pugna, y ahorita el que ya se la dieron fue Aguascalientes. Aquí hay un problema fundamental. Pues están utilizando el nombre de una bebida pensando en un territorio.
No existe el territorio mezcal. Mezcal es el nombre de una bebida genérica. Sí. Es como intentar ponerle denominación al vodka o al ron. Yo puedo hacerlo donde sea. Entonces, por esa razón son tantos territorios, porque se intenta respetar la historia de los pueblos, pero con un solo nombre. Y lamentablemente eso causa muchas controversias, causa lo que comentamos en el capítulo anterior, que pueblos que sí tienen esa tradición no pueden documentarlo de alguna forma y lamentablemente no le pueden llamar mezcal. Hoy legalmente son 10 territorios, 3 siguen en pugna, sí, son Sinaloa, Morelos y Estado de México, pero actualmente son, no sé si vale la pena decirlos, pero son Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y Aguascalientes en el año 2025. Son los 10. Son los que y la principal producción del mezcal es en Oaxaca. Y esto se debe a que Oaxaca tiene la mayor cantidad de especies endémicas naturalmente en Oaxaca. Tiene un 35% más o menos, Sí. que eso Y son es borrachos. y aparte que es muchísimo muchísima diversidad de especies de agave, ¿no? Entonces otros estados que tienen denominación de origen no tienen tantas especies para poder hacer, tienen 2, 3, 4 diferentes. Como decían, o sea, sí lo puedo producir, Sí. pero no le puedo poner Mezcal. mezcal. De hecho, puede ser aguardiente. Aguardiente de agave o destilado de agave. Yo en este andar más o menos de más de 10 años en este ambiente del mezcal, ahorita hay maestros y maestras mezcaleras de cuarta generación, de tercera, que ya no les interesa el tema de la certificación. De hecho, ellos dicen, yo le pongo destilado de agave, pero ya tienen un nombre ganado. Entonces, a veces el pertenecer para poder hacerlo, tener denominación de origen, debes pertenecer a un órgano certificador. Y también los órganos certificadores no se han manejado de las mejores formas. Entonces, ha habido abusos. Es todo un tema. Para alguien, un productor sencillo, humilde, que no tiene preparación, sí es un tema muy complicado el obtener esa certificación. Entonces, dicen, es engorroso hacer los trámites, mejor me voy y lo ponen como destilado de agave, ¿no? Entonces, ya ahorita estos productores de cepa de generaciones ya no les está interesando tampoco mucho el tema. Y creo que depende mucho de la educación justo que se hace al consumidor en la actualidad, que comprendan que yo suelo decir e invitar a todos mis colaboradores guías en museo, decirles, no pregunten por mezcal, por tequila, bacanora, sotolo, raicilla, pregunten al pueblo que vayan por el alcohol típico de zona. Y emborráchense con él y tómenlo y aprendan de la costumbre del pueblo con el nombre de zona. Que no les importa la visión legal, sino mucho la visión cultural. Detrás de esto hay mucho, ¿no? Justo la gente se pregunta por qué Oaxaca, pues por esa diversidad que el oaxaqueño aprovechó y que forma parte de su día a día. Es que una de las ideas que se tenían sobre esto es lo dije en la emisión anterior, mezcal es Oaxaca, tequila es Jalisco, y hasta se tenía la idea, el tequila de Jalisco a los pies de este volcán precioso, volcán extinto, que está ahí en Jalisco, que tiene ese nombre, el nombre de tequila, es el tipo de suelo que tiene, te da una característica que permite el desarrollo de esta planta agave azul Weber, Tequilana Weber, que es, no puedes tener, o sea, sí puedes sembrar, llevarte, que esa es una característica preciosa del agave también, que tú puedes quitarle una de las hojas, está bien que le diga hoja, un hijuelo, y lo puedo poner en otro lado y se va a dar. Pero la característica era que es una tierra roja y la tierra de Oaxaca también tiene ciertas características para hacer esto. Entonces, digo, ese era, insisto, era el imaginario. La idea. Sí. En 90s hay un estudio de Conavio que justo comienza a romper estas visiones, ¿no? Porque en realidad estas visiones que tenemos justo de la vida son totalmente eurocéntricas. Todo queremos que sea vino y todo lo comparamos y lo catamos y lo hacemos como si fuera vino. Hay un experto en Oaxaca que ahora ya no aparece tanto, pero en los 90s fue fundamental para hablar de mezcal, que se llama Ulises Torrentera, y dice, el mezcal sabe a mezcal. Y a mí me encanta eso. No pensar en el terreno como en la visión vinera. El agave no es una uva. Entonces, algo que hizo Conavio fue buscar las zonas naturales para comprender la historia de los pueblos, para entender por qué acá
solo usan agave azul? ¿Por qué acá usan diversidad? Sí. ¿Por qué en esta zona? Entonces, a mí me encanta el mapa de Conavio, que lamentablemente, pues, también ahora es cueto, pero con el apoyo de una cooperativa de mezcal llamada Sanse Cantinemi, también hablan de las buenas y las malas prácticas. Es todo un manual maravilloso, en mi visión es un gran trabajo de Conavio, pero que rompe justo esa barrera, que dice, no es de un territorio. El mezcal es una visión cultural de cada uno de los pueblos, y en mi opinión, justo hay que romper esta idea de prestigios en algún momento, sino hablar de identidades, ¿no? Mucha gente piensa, el tequila es industrial por comercialización, es industrial por tradición, ¿no? O sea, es su tradición, es su identidad. Ahí hay algo bien importante, que es el gusto histórico, ¿no? Dentro de los mezcales también, así como el tequila se ha aprendido a hacerlo de esa forma, en los mezcales pasa lo mismo. Sí. Hay estados, Guerrero, por ejemplo, ¿no? Guerrero tiene un gusto histórico de tomar los mezcales fuertes. Entonces son graduaciones altas, arriba de 50 grados. Y es su gusto histórico. Así aprendieron a hacerlo y así lo siguen haciendo, ¿no? Ahorita ya encuentras marcas como que dicen, o sea, a ver, sí, pero para hacerlo un poco más comercial, no podemos hacerlo tan fuerte, ¿no? Que eso es un mito, ¿no? Si son fuertes vas a acabar borracho antes, pero lo importante son los sabores, ¿no? O sea, es lo agresivo que puedas percibir al tomar un mezcal va más con el tema de los sabores que el tema de graduación. Hay una canción de Juan Gabriel que hizo un concierto que se llama Las Cuatro Señoras, que tiene con Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Lucha Villa. Y hay una introducción maravillosa. ¿Y son 4 señoras? Digo, las 3 señoras, pero las 3 señoras. Sí, las 3 señoras. Es que nada más, José, me faltaba las 3 señoras. Y Juan como Gabriel. dijo el mismo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Las 3 señoras tienen una apertura maravillosa que él está presentando a las 3 cantantes y dice, voy con esta Lucha para que me dé sotol, con Amalia para que me dé charanda, y con Lola para que me dé mezcal. Y es muy bonito porque justo habla de la identidad. Sinaloa no tiene denominación de origen y Lola es de Sinaloa. Sí. Entonces, este nombre, estos nombres que está dando Juan Gabriel no están hablando de cuestiones legales porque él no las entendía. Entonces, uno puede ir a mí me encanta el mezcal de Michoacán, a mí me parece... La charanda. Mezcal de Michoacán. La charanda es de caña, ¿verdad? Sí. Pero a mí me encanta que uno va a Michoacán y dicen, nosotros hacemos mezcal, pero algo muy comunitario, no era algo en una visión comercial. Entonces, ellos no les importaba que detectaran que ellos hicieran mezcal, sino era algo de identidad. Y así funcionan las bebidas. El de Michoacán, a ver si tengo bien la nota, ustedes me corrigen. ¿Sicua? No, y regularmente es por terreno. Sí. Michoacán tiene más agaves endémicos, que es lo que les identifica. Sí, son cupriatas, hacen inaquidens, por ahí espadines también. Y rodacantas en algunas cosas y maximilianos. Ajá, pero principalmente son ahorita los inaquidens o brutos o altos y cupriatas, ¿no? Cupriata es un caso muy lindo porque es un agave endémico de 3 estados, que es una zona llamada la Cuenca de Balsas, que corresponde a Puebla, Guerrero y Michoacán, y cada pueblo le llama distinto al cupriata. Entonces uno, si lee en la etiqueta el nombre, dice, este es de Michoacán, este es de Guerrero, este es de... Es lo mismo. Sí, pero que en diferentes terrenos. Y regularmente justo la tierra no nos da tanto, sino el contexto del productor. La forma en que fermenta, la forma en que cocina. Justamente ahí se hace la magia del mezcal. No es como en el vino, que si se plantó si creció con, ¿no? Con manzanilla, con mentira. Al momento de cocinar eso, todo lo que traía, se muere. Donde se hace la magia en los mezcales es en el tema de la fermentación, y entonces ahí sí tiene que ver la altura en la que estás, porque los microorganismos que interactúan, ¿no? En la descomposición son diferentes, el agua que utilizas, ¿no? Y además le agregas la receta de cada maestro mezcalero, ¿no? Es donde se hace y su contexto es fundamental, ¿no? Puebla con agua manantiales, Guerrero con pulquito, mucha identidad. Que tiene que ver con esto que mencionabas del estudio de la Conavio. O sea, tienes una necesidad de una serie de condiciones naturales para ella. Y un contexto social, ¿no? Al final hoy adolece un poco este contexto social porque se está perdiendo, ¿no? De repente en la zona oaxaqueña había una zona muy particular donde destilaban con barro.
Y la destilación en barro se ha vuelto muy prestigiosa entre los amantes del mezcal. Y entonces uno de repente, yo fui a Michoacán, no sé, fui a Zacatecas y me dieron un destilado en barro. No tiene que ver contigo. Pero la comercialización está rompiendo estas formas, y eso es lo que tal vez, digo, un ejemplo para nosotros como en el museo es importante recalcar, ¿no? Que yo suelo decir, si no te gusta el tequila y el mezcal, no te los tomes. Pero no les quites su tradición. Me gustaría ir cerrando con 2-3 temas, en general, 2 temas en general y uno muy, muy particular ya con cada uno de ustedes. Lo mencionamos en la emisión anterior, y es, hay un cambio, corríjame, si desde la Segunda Guerra Mundial en México, donde había un gusto por las bebidas y se vuelve, bueno, hay un consumo histórico del ser humano de bebidas embriagantes. Sí. Que había restricciones en diferentes momentos es por otras razones. Pero en México hay un cambio en particular con este cambio social en la Segunda Guerra Mundial, y me gusta traerlo a cuento con una hermosa novela que seguro muchos ya la conocen, si no se la recomiendo, de un gran historiador, pensador que trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, don José Emilio Pacheco, en paz descanse. Escribió un libro muy pequeño, una novela corta que se llama Las batallas en el desierto, y es como es un niñez que se desarrolla en la colonia Roma, que es donde estamos nosotros. Al cuento que voy es la niñez de él, que pasa en la época del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Enorme. Y se da el caso, su padre, en la novela, no lo voy a decir para que lo lean, pero su padre es un productor de un jabón para dar. Pero entra con el contexto, el cambio del momento histórico, entran productores norteamericanos y le compran la fábrica. Hasta ahí me quedo con eso. Pero eso lleva a que al papá le cambie el gusto. Entonces empieza a tomar whisky. Y durante mucho tiempo fue eso. Y ese es el tema que me gustaría que ustedes comentaran. La pregunta es muy concreta. Los mezcales, que ya nos queda claro, son todos estos derivados del agave, todos los destilados, ¿son de gusto popular? ¿Es clase baja? O sea, a ver, lo mismo que el tequila, ¿no? O sea, tiene sus inicios también en la clase trabajadora, en la clase social baja, ¿no? Porque entonces se tenía la influencia de otros países, ¿no? Como el whisky te daba como estatus. El tequila empezó siendo una bebida del pueblo. El mezcal, lo mismo. De hecho, todavía hasta se maneja como de manera como despectiva, los que toman mezcal todavía, ¿no? Hasta hace unos años. Ahorita ya en estos grandes restaurantes de estrellas Michelin, sí, ya encuentras mezcales. O sea, si tienen dentro de su carta de bebidas alcohólicas, encuentras mezcales. Y sí se ha ido sofisticando mucho más. Y lo que platicábamos hace ratito, el mezcal, el buen mezcal, hacer buen mezcal no me gusta utilizar el término barato, es costoso hacer un buen mezcal, porque tú utilizas métodos muy artesanales, ¿no? Que implican mucho trabajo, que implican mucho esfuerzo. Entonces un buen mezcal es costoso hacerlo. Y si tienes de estos, dentro de esta especialización, tienes agaves, ¿no? Que los trabajas, que sus rendimientos son pocos, que esperas muchos años para obtener, se vuelven en un restaurante copas costosas. No, ahorita esos buenos mezcales ya no son como para esa masa, ¿no? Son más como selectivos, creo. Yo creo que es el contexto histórico totalmente. La Segunda Guerra Mundial, después, globaliza, las cosas empiezan a ser más baratas. ¿Por qué nuestros abuelos eran amantes del vino, del whisky, del brandy? Porque eran caros, porque eran importables, sí, no se producían. Entonces eso hacía una idea de prestigio, costo-calidad. Las bebidas en México pues eran producidas aquí, eran inmensamente baratos. Un ejemplo, en los 40s, una botella de tequila valía 10 pesos, una de mezcal valía 1.80, 2.80 macho. Los 80s traen programas de tratados de libres comercios, etcétera. Hay un apoyo importante en la industria mezcalera y se crea un prestigio. Yo creo que todavía el mezcal puede ser bebida del pueblo
en la ilegalidad. Y eso es importante, el pago de los impuestos son altos. Y eso hace que la ilegalidad, cuando uno va a un pueblo, todo el mundo tiene un amigo que dijo, yo compré esta garrafa de mezcal o de tequila en el pueblito y me salió baratísimo. 800 pesos. Sí. Porque sigue siendo, ¿sí? Y sigue siendo familia de identidad del pueblo y de identidad de zona. Claro, existen los prestigios, ahora existen las regulaciones, las formas, la sanidad, etcétera, que da costos mucho más altos y que hace que también el mezcal aparezca en esos estándares. Lamentablemente la materia prima es carísima, contrario a la caña, la uva, el trigo, el maíz, que tardan 6 meses en crecer. Pues yo hago ron, vodka y lo que sea, en lo que crece un espadín. Yo hice 14 producciones de ron, ¿no? Entonces, eso hace que pues, hoy el mezcal tenga una visión prestigiosa alta. Yo sigo pensando que sigue siendo las clases sociales. Un ejemplo, en tequila existe una versión que es mezclada, le llamamos mixto, con alcoholes de otros azúcares, porque el tequila sí entendió muy bien ese precepto. Dijo, yo quiero vender mucho, yo no le quiero vender solo a las clases que paguen lo más costoso. Que aún así lo segmenta, ¿no? Porque tiene como el tequila mamón, para el que quiere pagar, y que es un tequila que dices, o sea, ¿a que viene como, ¿por qué pagarías en eso? botella de corta de diamante. Sí, y la segunda es la del pueblo, porque entienden que tienen un consumidor ahí. Entonces, en mi visión, sí lo sigue siendo. Espero que lo siga haciendo siempre y que con el tiempo también se abran regulaciones para esas perspectivas. Yo suelo decir, la bebida del pueblo ya no es bebida del pueblo, ojalá lo siga haciendo. No es peyorativo. No es ofensivo, es popular. No. Pero que tengan la posibilidad de comprarlo y de consumirlo porque es suya. Y eso para mí es importantísimo. Es que justo eso, sí es segmentación, ¿no? En un buen restaurante es impagable un buen mezcal. En un entorno social más relajado, o sea, sí es mucho más accesible. Pero, por ejemplo, los jóvenes difícilmente, ¿no? Van a un bar o a un antro, piden mezcal. Porque sí es un poco más costoso, ¿no? Y ahí debería haber una perspectiva. Yo siempre he pensado que tal vez para el productor reducirle un poco el pago de impuesto y que pueda competir económicamente con los grandes. Okay. En mi visión se puede. ¿En eso tú sabes cuánto se paga de impuestos? No tengo idea. Se paga 53% más tu respectivo ISR, ¿no? Ese ya, pero son 53% de IEPS y 16% de IVA. Son 69%. Es costoso. Es costoso. Y lo que hacíamos al final sirve para lo mismo. Entonces, estamos cerrando. La verdad, ese fue como un buen mezcal. Y queda claro para todo mal. Mezcal. Hay otra frase, yo que me dedico más al tema de las ventas, que sí es mucho más, que refleja, ¿no? El tema de cuándo tomar un mezcal. Un buen mezcal es platicador. El mezcal es más platicador. Sí. ¿No? Es de esto, de charlas agradables, de charlas amenas, ¿no? Y no se siente. Carlos, se siente cuando te paras, cuando ya te vas después de 5 o 6 mezcales, pero así charlando fluye. Como el chiste, no se siente, porque no se puede parar. Ándale, algo así. Oiga, Carlos, Ricardo, ha sido un placer, ha sido un gusto, y a nuestros escuchas los invitamos a que se tomen un buen mezcal, que lo saboreen, que lo disfruten, que piensen en estos temas que nos están reflexionando. Toda esta producción, el consumo, la distribución, tiene que ver con un contexto histórico, un contexto social. ¿Nos identifica el mezcal como algo nacional? Sí. Para mí el agave más que el mezcal, pero... El agave, con toda su producción. Todo lo que se deriva. Desde su belleza, ¿no? Casa, vestido y sustento, diría mi padre. Lo que comentaste anteriormente, o sea, es bonito, es una planta, es una belleza extraña, es imponente, es rico, es muy, muy rico. Les recomendamos acercarse a la producción de Radio Divina y les recomendamos tomarse un buen mezcal, como el que tenemos aquí, producción de la casa de ustedes. De la familia. De la familia Silva. Muchísimas gracias. Un placer. Ricardo, un gusto enorme. Carlos, un gusto. Muchísimas gracias. Qué bueno que aceptaron estar con nosotros. Luis Alberto López Guario, doy por terminada a nombre de Radina esta emisión que fue posible por la generosa participación de Ricardo Flores y de Carlos Silva. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify.
La producción es de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección del Radio INA con Gabriela Marentes Garza, la realización de Banibaldo Aldo Morales Celis, la grabación y edición de Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paulita Bedoy y Jerónimo Cuevas, la conducción de Luis Alberto López Guario. Vamos a platicar con un buen mezcal, platicadito. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.